volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bien, estamos festejando el Día del Niño Boliviano, y esta fecha tiene su origen en la redacción de la Declaración de los Principios Universales del Niño, que se declaró el 12 de abril de 1952 por parte de la OEA, Organización de Estados Americanos, y UNICEF. Y este documento tenía como propósito principal evitar los abusos que se cometen en el mundo con los niños. Sabemos que los niños son un regalo de Dios, pero en realidad es un regalo, digo yo, entre comillas, prestado, porque herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima, el fruto del vientre. Entonces, por ese motivo, el cuidado y el crecimiento de cada niño está en el corazón de Dios. Dios anhela que todo niño crezca sintiéndose amado, sintiéndose valioso, sintiéndose protegido, cuidado y sobre todo con ese concepto de su identidad en Dios. Sabe, mis amados, Jesús tenía un cuidado muy especial con los niños, porque en esa época, y muchas veces se refleja en nuestro tiempo, es como si los niños son estorbo, como si fueran cosas secundarias. Y hay muchos lugares donde inclusive las iglesias no se preocupan con los niños. Pero la Biblia dice claramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 15, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces fíjense y presten atención, los discípulos del Señor tenían este concepto equivocado. Pensaban que los niños son estorbo y muchas veces dificultan a los grandes. Jesús dijo claramente: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Existen muchos impedimentos para que los niños lleguen al Señor. Y muchos de esos testimonios, de esos impedimentos, comienzan en la propia familia, cuando los padres no son verdaderos testimonios. Y cuando el padre, que debería representar la figura de Dios, no cumple con ese objetivo. Y ese proceso continúa muchas veces en la iglesia. Cuando tenemos un lugar donde queremos aislarlos a los chicos para que no perturben el culto, entre comillas. Pero el salmista tenía la figura clara al enseñarnos en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hoy en día esto es tan dificultoso que muchas charlas yo he escuchado entre los propios siervos de Dios. No, todavía no voy a tener hijos porque necesito crecer en el ministerio o entonces en mi vida familiar, para después dedicarme a la crianza de los hijos. Nuestros niños son herencia del Señor.
Cuando los padres terrenales reciben en su hogar a los hijos de nuestro Padre Celestial, tienen entonces una tarea muy importante, una de las tareas más grandes, y es uno de los principales ministerios que tenemos como esposos. Tenemos que amarlos, valorarlos, enseñarles y guiarlos hacia la vida eterna. Y esto es muy importante que sepa que muy frecuentemente se falla con esta tarea. Elí, el sacerdote, es un ejemplo de esta falla de responsabilidad que tienen los padres en el cuidado de sus hijos. Usted sabe la historia, este hombre lideró en Israel durante 40 años, bendijo a Ana en el templo y educó a Samuel, el gran sacerdote, profeta y juez de Israel. Estos fueron uno de sus logros principales. Sin embargo, no supo educar a sus propios hijos, y ese fue su principal desacierto. Primera Samuel 3:13 dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Todos nuestros hijos tienen necesidades básicas. Y en primer lugar, nuestros niños deben crecer y sentirse valiosos, sentirse amados. Muchas veces las actitudes de los padres los hacen sentir que son carga. Yo he ministrado a niños que dicen: ayúdeme a convencer a mi padre para que él sepa que yo no puedo estudiar, no tengo capacidad de estudiar. Y yo le digo: ¿y cómo es eso? Es que mi padre me ha dicho que yo no sirvo para nada, que voy a ser un limpiacarro, que voy a ser simplemente un empleado vulgar. A pesar de que todo trabajo es digno, nuestros hijos necesitan crecer sintiéndose valiosos y amados. Él fue sucesivamente en decadencia y estaba mal en su colegio, mal en sus notas, y entonces yo percibí que había una gran falla de relacionamiento entre el padre y el hijo. El padre era muy severo, con palabras, entonces lo maltrataba, le decía y profetizaba maldiciones sobre él: vas a ser un pobre tipo, no vas a prosperar en la vida. Y entonces él se sentía sin valor y no se sentía amado. Entonces, ¿sabe? Fue muy fácil la receta. Yo recomendé a ese padre que no sabía qué hacer porque su hijo ya no quería ir a la escuela: 5 minutos por día, sentarlo en la falda y decirle que él era precioso, que era hermoso, que él podía, porque el potencial de él que Dios le había puesto en su corazón estaba dentro de él y él iba a ser exitoso. Imagine qué sucedió. Comenzó a borrar, derribar las barreras de dificultad en el colegio, y él se tornó un destaque en el colegio. Nuestros niños deben crecer sintiéndose valiosos, útiles o necesarios en un ambiente social o familiar. Ellos necesitan crecer sabiendo que Dios Padre los ha puesto en la casa para ser parte de la casa, familia. Entonces, donde ellos son importantes, son necesarios y pueden desarrollar una capacidad de sentirse útiles en la vida. Ayudar a las personas hace que se sientan bien. Usted distingue un niño que es bien sucedido y que tiene una buena casa armónica cuando él es expresivo, cuando él se comunica con las personas, cuando saluda a las personas, cuando los honra a las personas.
Pero usted ve personas defectuosas cuando no saben honrar, no saben saludar, son irrespetuosos con sus padres. Y ahí usted ve problemas de familia que no fue sanado. Nuestros hijos deben crecer y tener un sentimiento de identidad y un destino de misión en la vida. Ellos no nacieron por casualidad ni son fruto de un accidente. Nuestros hijos son fruto del amor de Dios y ellos tienen un propósito en la vida. Y entonces ellos deben saber que tienen una meta para cumplir, que no están por casualidad en el mundo y tienen que aprender a buscar ese objetivo. Nuestros hijos son como la flecha en la mano del valiente. Ese blanco es el objetivo, es el propósito de Dios. Y no solamente para vivir en situaciones de caos, es para cumplir la misión que tiene en la tierra. Y el valiente que lanza esa lanza, la flecha, es Dios el Padre, que sabe y nos da propósito. Los hijos tienen de apoyo el arco, que es figura de los padres. Porque un arco destemplado, por más que la flecha sea poderosa y el valiente certero, no va para adelante. Porque Dios diseñó los padres para ser agentes de bendición de los hijos. Para eso, en la casa, en la familia, tiene que reinar una cultura de bendición familiar. ¿Y qué es la cultura de bendición familiar? Es un ambiente en el cual los padres de familia se expresan unos a otros con un mensaje de valor delante de Dios, en lugar de un mensaje de inutilidad. Para recibir ese mensaje de identidad y destino de parte de Dios, nuestros hijos necesitan crecer dentro de una casa que tiene una cultura de bendición. Entonces, el fluir de la bendición de Dios se da a través de palabras, de actitudes, de acciones. Entonces, eso va a hacer con que nuestros hijos prosperen, se sientan valiosos, importantes, con propósito. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ello. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ello. Entonces, es importante que los padres sepan que una de las primeras tareas para enseñar al niño es a crecer con responsabilidad. Un niño que tiene todo, un niño que se le dio lo que pidió, que no supo de dónde viene el esfuerzo, no va a crecer con responsabilidad. Lo único que va a aprender a gastar, a no ser responsable con sus hijos. Va a ser un fiasco para la familia. La responsabilidad de que los niños crezcan con bienestar es responsabilidad de los padres. Está cierto. Entonces dice la Biblia, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Pero también es responsabilidad de los hijos crecer en obediencia, honrar a sus padres. Entonces, la Biblia dice, hijos, Colosenses 3, 20, 21, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vea usted dos cosas importantes. Los padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, sino criadlos en amonestación y en disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que los hijos aprendan a ser obedientes, a honrar a sus padres. Porque es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien en la vida y tengan una buena salud. Entonces, ¿sabe? Es responsabilidad de los padres
enseñarle las tareas de casa. Hay hijos que no saben cuidar ni siquiera de la limpieza de su cuarto. Hay hijos que no saben tender su cama, que no saben ni cuidar de su propio cuerpo. Se van al colegio hedionditos. Entonces, ¿sabe? Hay que enseñar cosas básicas en la casa. Enséñele a sus hijos a que sean educados, a que saluden. Qué hermoso es ver un joven que se desplaza de su lugar. Hoy tuve ese privilegio de ser abrazado con un joven que salió de su lugar, me vio y vino y me abrazó. El joven sabe quién es, pero yo puedo decir y testimoniar, ese joven está creciendo en una cultura de bendición familiar. Entonces, por la parte que corresponde a los hombres, a los padres, debe inculcar a sus hijos a dedicarse al estudio, a ser buenos alumnos, porque de no adelanta que nosotros digamos aleluya, gloria a Dios y seamos pésimo testimonio en los colegios. Es bueno que desde temprano le enseñemos a nuestro hijo a apartarse del mundo, a enseñar que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, a saber que no se puede tener dos señores, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Mis amados, los padres e hijos deben respetarse mutuamente, deben respetar a Dios y deben respetar su palabra. Es el tiempo, en este tiempo en que el espíritu de Elías está operando. El corazón de los padres volviéndose al corazón de los hijos y el corazón de los hijos volviéndose al corazón de los padres. Muchas de las personas que son dañadas en este tiempo y que maltratan a sus mujeres y a sus hijos son fruto de familias disfuncionales, donde no recibieron amor. Y que muchas veces el padre o la madre, para compensar esa falta de amor, le dio cosas, pero no le dio una buena educación. Los niños deben crecer siendo fuertes, y para eso, lógicamente, los padres tenemos que preocuparnos con la salud de nuestros hijos, que se alimenten bien. ¿Sabe? Hay madres que desde muy temprano se han preocupado con la alimentación de sus hijos. En vez de llevarle torta de postre, les enseñaron a comer zanahoria. Entonces, a comer frutas, a alimentarse bien, a no comer tanto dulce, chocolate y todo, hace parte de la preocupación de los hijos en que sus hijos críen fuerte. Entonces, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, según las ciencias sociales y psicológicas, los niños necesitan crecer en hogares donde no haya maltrato, donde no haya comportamiento abusivo, donde no haya violencia. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos dado mal testimonio cuando no éramos creyentes. Nuestras peleas delante de los hijos lo marcan. Va a ser difícil olvidarse. Y cuando llegamos al Señor, muchas veces necesitamos entender que no todo es un cambio automático. Así como dice la palabra, que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va clareando hasta que el día se hace completo, así también la actitud de los padres no siempre es buena. Yo he tenido que aprender mucho en todos los sentidos. Me gustaría darle el testimonio de decirle que mis hijas siempre me admiraron, que siempre vieron que yo era el mejor padre, pero no ha sido así. Un día mi hija tocó la puerta de mi consultorio y habló con la secretaria y le dijo: quiero tener una consulta con el doctor, mi padre.
Y le digo, pero ¿cómo consulta con su padre? Entre y hable con él. No. Y cuando entró, ella era adolescente, me miró a los ojos y me dijo, papá, he pagado una consulta para que le dé el tiempo que le da a su oveja. Eso sucedió conmigo. Pero gracias a Dios, su misericordia es infinita y siempre nos da chance el Señor de superarnos, de mejorarnos, de hacernos cada día mejores, al punto de que nuestros hijos sí, no van a ser hipócritas en decir que nunca hemos fallado, pero van a decir que hemos sido ejemplos hasta en humildad, en reconocer nuestros errores, que no hemos sido los mejores padres y que muchas veces no le hemos dado el amor que ellos merecen. Y entonces la preocupación del padre cristiano es darle alimento espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí el tercer punto, la tercera necesidad de dar sabiduría al hijo, de darle entendimiento de la vida, no formarlo solamente para ser o tener una profesión en la vida, formarlos para ser hijos de Dios, hombres de bien, mujeres santas. ¿Sabe? Los niños deben crecer con sabiduría para que la gracia de Dios los acompañe. Hemos visto cómo es sumamente importante que los niños crezcan con responsabilidades, con fortaleza física, emocional, pero también es importante que los niños adquieran sabiduría y la sabiduría no defrauda. Por eso la palabra del Señor nos aconseja en Proverbios 4, 5, 6, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, ¿cómo adquieren la sabiduría nuestros hijos? Es fácil. Y el niño se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Lucas 2, 39, 40. La sabiduría se adquiere con lo que ven en casa. Ver el trato de amor y respeto de los padres. ¿Sabe? El mandamiento de Dios para el hombre es: ama a tu esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla por el lavamiento del agua de la palabra. Y dice: vosotras mujeres, respeten a sus maridos, hónrenlo. ¿Sabe? Ver a los padres dar un buen testimonio es la mayor herencia y el mejor legado que pueden dar a sus hijos. Qué importante es que los hijos vean orar a sus padres, que los hijos vean a sus hijos leer la Biblia, que los hijos vean a sus padres reconocer sus errores y pedir perdón. Porque el poder del testimonio está sobre todas las cosas. ¿Sabe? Ellos le han vencido, dice Apocalipsis, por la sangre del Cordero y el poder del testimonio de ellos. Nuestro primer testimonio debe alcanzar a nuestra casa. Si papá y mamá leen, el niño va a leer. Si papá y mamá prefieren la televisión, el niño va a preferir la televisión. Cuide con lo que usted ve, cuide lo que usted lee y los niños van a adquirir la sabiduría que proviene de lo alto. Vea cómo usted se dirige en casa, cómo habla con su esposa.
Es sumamente importante la educación en casa. No solo la escuela enseña, el mandato de educación es para los padres. Ni siquiera la escuela dominical está en primer lugar. Es lo que los padres enseñan. Y no solamente con la boca, sino con sus actitudes. Usted es responsable de lo que su hijo aprende. Pregunte qué está recibiendo en su colegio. Y usted instrúyalo en los caminos del Señor desde pequeño, para que cuando sea grande no se desvíe del camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino es Jesús, el camino es su palabra. Mi palabra es la verdad. Entonces, los niños deben ser enseñados con la metodología bíblica para prepararlos para servir al Señor. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Existen 3 componentes básicos en la disciplina a nuestros hijos. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida las reprensiones que lo instruyen. Proverbios 6:23 dice claro que existe un mandamiento, que existe la enseñanza y que existe las reprensiones, la reprimenda. Entonces, ¿sabe? Tenemos que educar de esa forma a nuestros hijos. No solamente darle órdenes, mandatos, explicar el porqué de las cosas. Eso es enseñanza, instrucción. Porque si nosotros queremos corregir a nuestros hijos sin haberles enseñado, estamos violando el proceso y eso va a traer rebelión. Entonces, es necesario que como padre, primeramente debo explicar claramente lo que espero de él, lo que él tiene que hacer. Después, es necesario explicar al hijo con un lenguaje apropiado para la edad el porqué de esta regla, este mandamiento, para que su hijo aprenda. Y en tercer lugar, entonces, la aplicación de una consecuencia cuando el mandamiento es violado. Entonces, dice la Biblia: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Muchos de nuestros padres actuales dicen: no, mi hijo a su tiempo va a tener un encuentro con Dios y le va a ir bien. La instrucción a nuestros hijos requiere límites con establecimiento de consecuencias. No deje hacer todo a su hijo. No estrague su sacerdocio. No limite las bendiciones de Dios para su casa. Entonces, el gobierno de Dios es que Dios te deja hacer, te da libertad para hacer, pero tiene consecuencias tus actos. Él dijo: pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge tú. Yo quisiera que escojas la vida. ¿Sabe? En conclusión, como hemos visto a Jesús crecer en sabiduría y en gracia, también nuestros hijos deben crecer con responsabilidad. Los niños, las niñas, deben crecer siendo fuertes, pero también con crecer con sabiduría para que la gracia de Dios les acompañe. Doy algunos consejos prácticos. Enséñele a sus hijos a orar y a leer la Biblia, y enséñeles con su testimonio. Primer consejo. Segundo consejo: regálele un libro, regálele una Biblia infantil, estimule a su hijo a la lectura, para que
puedan ayudarse a despertar la creatividad. Enséñele a evitar de solamente querer adquirir juguetes caros, sofisticados. Evite comprarlos, ese tipo de juguetes, y que son inapropiados, como armas de fuego, videos con juegos con violencia, dispositivos sin control en un adulto. Es muy importante que usted le regale una Biblia a temprana edad. Si es niño, regálele una Biblia infantil y ayúdele sobre el tema. Cuando sea grande va a querer leer la Biblia Reina Valera. Ministre la palabra de Dios desde muy temprano a sus niños. Deuteronomio 6, versículos 6 y 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe? La palabra de Dios es fundamental. Cuando su hijo pida un consejo, hable de la palabra de Dios. Cuando tenga alguna duda, hable de la palabra de Dios. Cuando tengan alguna necesidad, hable de la palabra de Dios. No necesita decirle 1 Corintios 6, 24, pero sí diga lo que está escrito, lo que Dios dice. Entonces, ¿sabe? Los niños deben crecer preparándose para la vida, no solo para tener una profesión, preparándose para ser buenos esposos, buenos hijos, buenos profesionales, buenos ciudadanos, buenos para todo, porque la Escritura es útil para prepararnos para toda buena obra. Mis amados, use el modelo bíblico. Debe fortalecerse de forma integral, no solamente con gimnasia, buena alimentación, con la palabra de Dios. Deben llenarse de sabiduría. No se olvide su testimonio, lo que ven, lo que oyen, lo que viven en casa, junto con la palabra. Y debe llenarse de la gracia de Dios, porque lo que usted da abre las puertas para que la bendición de Dios los alcance y puedan ser exitosos en todo lo que hacen. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros tenemos un Padre bueno, un Padre que no se equivoca. Nosotros fallamos, pero Él es infalible. Y Él ha prometido que nos va a ayudar a ser buenos padres. Y Él ha prometido que si nosotros somos padres, vamos a tener buenos hijos. Y los hijos van a ser bendición, no solamente para nosotros, porque nuestros nietos son corona para nosotros, nos coronan. Pero no es simplemente porque son parte de nuestra carne, generación, es porque nos sentimos coronados con ellos, por los beneficios que hemos sembrado en sus vidas. Entonces, feliz Día del Niño y asuma su compromiso delante de Dios. Yo no sé, pedí para los niños, pero creo que no están ahí, ¿no? No. Entonces, vamos a ponernos de pie, voy a orar. Entonces, quiero alentarlo que si usted tiene alguna dificultad con su hijo, siéntese con él, pídale perdón, reconozca que ha fallado, le va a decir lo importante que es para usted su hijo. Y le va a decir que su hijo está diseñado para llegar a la meta, porque usted va a templar el arca y la flecha es lanzada por Dios, el valiente.
Entonces, es un tiempo muy especial de sanar el corazón de nuestros hijos. Y usted, padre, no va a ser con fuerza, no va a ser con manipulación, con control, que usted va a conseguir objetivos. Ámelo. Mire a los ojos y dígale que si usted lo reprende es para que le vaya bien, para que no pase por las cosas desagradables que usted pasó. Pero dígale que usted lo ama, que es importante para usted, que Dios tiene propósitos para usted. ¿Está pronto? Cierre sus ojos y reciba de Dios. Usted un día fue niño y tal vez no tuvo la bendición de tener un padre que lo amara, que lo sintiera sentirse valioso, con propósito en la vida. Pero sepa que sobre todas las cosas usted tiene realmente un Padre que no falla. Y Jesucristo nos dice, independientemente de la experiencia que hemos tenido nosotros, tú eres nuestro Padre. Por eso Él nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y queremos en este momento, Señor, asumir tu voluntad, ese deseo de ser elementos que saben y deben cuidar de tus hijos, porque son herencia tuya, son tus hijos, tú nos los has prestado. Gracias, Señor, porque tengo el privilegio de tener una hija que ya está contigo, porque desde pequeña recibió la instrucción y la corrección, y a pesar de mis fallas, de mis defectos, tú, Señor, fuiste misericordioso. Y tengo, Señor, la promesa sobre mi casa, sobre mi familia, y la vas a cumplir. Tendré, Señor, un pueblo a través de mi descendencia. Y serán personas nobles. Y, Señor, tus hijos acá son padres que van a cosechar bendición, porque están ellos, Señor, contribuyendo para el valiente, para que lance nuestros hijos a cumplir sus metas, sus objetivos, sus propósitos. Llegarán donde nosotros no pudimos llegar. Llegarán a esos lugares donde tuvimos el deseo de alcanzar y no pudimos, pero sobre todo ellos cumplirán sus metas, sus propósitos, porque tú tienes metas y tienes propósitos que muchas veces no son las nuestras. Glorifícate, Señor, que cada uno de nosotros en este día del niño sea como un niño humilde y pueda perdonar a sus padres que han fallado, que puedan perdonar a sus padres que se han equivocado, que puedan bendecirlos y estar agradecidos con ellos, porque a través de ellos, Señor, tú has sido bendecidos, sea directa o indirectamente. Ven sobre nosotros, Padre, y tómanos ahora en esta noche, que podamos anhelar tener una cultura de bendición familiar en nuestro hogar, en nuestra familia, para que haya palabras de valor, palabras, Señor, de honra, palabras de amor, que haya, Señor, ese sentimiento especial de que tú eres un Padre que no se olvida de sus hijos, que eres alguien que ama incondicionalmente. Señor, queremos que nuestros hijos
se vuelvan a ti. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido buenos testimonios, porque muchas veces hemos fallado. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno. Así como tú me diste oportunidad, Señor, para mejorar en todos los aspectos en relaciones a mis hijos, y lo vas a hacer todavía mucho más, tú lo puedes hacer con cada uno de nosotros que está aquí en este lugar. Motiva, Señor, a los jóvenes a obedecer a sus padres, a ser personas que los aman, que obedecen, que los honran. Tú tienes propósito en todos nuestros hijos. Manifiéstate ahora, Padre. Manifiéstate ahora. Gracias, Padre. Queremos, Señor, que tus hijos que tenemos nosotros, porque son tuyos, puedan alcanzar sus metas, sus propósitos, que puedan alcanzar todo aquello que tú has dispuesto para ellos. Señor, los bendecimos hoy y declaramos, Señor, bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Señor, nuestra casa es dedicada para ti. Nuestros hijos son tuyos, fruto de estima, el fruto de nuestro vientre. Son como flechas en las manos del valiente. Ellos alcanzan objetivos y metas y propósitos porque están en tus manos. Son bendición tuya y ellos, Señor, cumplirán los propósitos de su vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre todo especial. Manifiéstate ahora y sana, Señor, los corazones de las personas heridas. Sana, Señor, el corazón de los hijos que han sido golpeados en algún momento de su vida, Señor, con las actitudes erróneas de nuestros padres. Señor, que tengamos misericordia, que sepamos, Señor, perdonar así como nosotros hemos sido perdonados por ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque un día tú te despojaste de tu forma celestial y viniste como un hombre y naciste y te hiciste un niño que creció y se fortaleció y se llenó de sabiduría y era obediente a sus padres y era sujeto a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre y te damos, Señor, un fuerte aplauso para tu gloria, para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos la transmisión. Despedimos a las personas que nos ven a través de los medios y gracias por todo.